¿Cuántas mujeres hay, hermanas, amigas, que fueron a su retiro? Recordarles que el día de ahora, a las 3:30 de la tarde, está el por retiro y usted está invitada a venir y seguirse gozando en el Señor. También recordarles la convocatoria de ayuno, oración. Pues ahora hay hermanos orando, y después de la reunión, después de este culto, estamos también quedándonos hasta las 3 de la tarde. Si usted por X razón no ora, o más bien, sí ora, no ayuna, en realidad, usted puede almorzar acá. Estamos facilitando los almuerzos, solo que usted tiene que comprar su almuerzo del día de hoy. Lo tuvo que haberlo comprado el domingo pasado. Si usted quiere almorzar el próximo domingo acá, entonces compre hoy su vale para el almuerzo del siguiente domingo. Quiero decirles que la dinámica de la oración después del culto, para que entendamos mejor, después de la reunión, la vamos a tratar de tenerla durante todos estos meses hasta finalizar el año. Usted se va a poder quedar, repito, después del culto, de la reunión, y orar en todo ese lapso hasta las 3 de la tarde. Usted lo decide, repito, y por eso hemos pedido a algunas hermanas que los ayuden con los almuerzos. Usted puede ser que no ayune, sale un momentito, come su almuerzo y posteriormente regresa y se integra a la oración. Esa es la forma en la que hemos dispuesto, con el objeto pues de estar un poquito más tiempo acá en este lugar y poder buscar la presencia del Señor. Usted lo decide, hermano, y estamos ahí. Vamos a estar orando después de esta reunión y todos los domingos posteriores igual. Si usted quiere almorzar, compre su vale un domingo antes y luego pues se queda con nosotros en ese espacio. Cierre sus ojos, vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu poder. Gracias por todo, Señor, lo que continuamente recibimos de ti. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿A cuánto nos gusta la fruta? ¿Qué le gusta comer a usted? ¿Cuál es su fruta preferida? La papaya, dice hermana. ¿Cuál es su fruta preferida? Es rica la fruta, aquello que nos gusta lo disfrutamos. Hermanos servidores, cuando ya me miren a mí, ya acá, sentaditos todos, please. Vamos a esperar que todos nos ubiquemos. A todos nos gusta ¿hay alguna fruta en especial que a usted le gusta más que a otras? Y cuando usted la está comiendo, pues la disfruta muchísimo y quiere más, ¿verdad? Porque le gusta. Entonces todos admiramos la gloria con la cual el fruto de un árbol es conocido. Las condiciones para que un árbol dé fruto no es una condición que se da, no es un estado que se da de la noche a la mañana. Bueno, los sembradores pueden hablar mejor de esto y hablar de todo ese proceso que llega, que hay que recorrer hasta tener el fruto
deseado. En oportunidades hay meses, años que toma estar esperando que un árbol dé su fruto. Entonces no es algo que se da de la noche a la mañana. Existe todo un proceso a través del cual todo árbol desarrolla la capacidad para producir el fruto deseado. Admiramos el final, el producto final de las cosas, pero pocas veces estamos pensando en el proceso o en las diferentes etapas que un objeto o persona ha tenido que pasar para llegar a ser lo que es. Todos decimos, miren el profesional, ¿verdad? Cuánto gana, qué experto es en esto, pero tuvo que pagar un precio. Pasó todo un proceso hasta llegar a lo que él deseaba ser. Pongamos, por ejemplo, el caso de una perla. Yo no sé si a usted le han contado cuál es el proceso, cómo llegamos a tener una perla. Dice que las perlas son joyas o piedras preciosas, usadas, las mujeres saben mejor que esto, en lindos collares, pulseras, anillos, que según su forma, tamaño y color, dice que así es calculado su precio. A la actriz Elizabeth Taylor le fue obsequiada una perla que a la fecha es cotizada en $12 millones. Póngale usted. Ahora, ¿cómo empieza esa perla? ¿Cuál es el proceso de una perla? Dice que cuando un pequeño objeto se introduce en la concha de una ostra, dice que este objeto puede ser un grano de arena o alguna otra partícula. Cuando este objeto extraño permanece entre la concha y el manto blando de molusco, nosotros diríamos su carne, la carne de la ostra. Dice que cuando penetra esa partícula en la carne, digámoslo, de la ostra, para protegerse, la ostra cubre dicho objeto extraño con una sustancia llamada nácar, que es el mismo material del que está hecho su caparazón. Entonces la envuelve el grano que ha entrado dentro de ella, dentro de la ostra. Y esa sustancia con la que envuelve y protege para no ser herida, dice que se llama nácar. De esta manera, durante mucho tiempo, y ese tiempo estamos hablando de 8 o 10 años, póngale usted, dice que la ostra continúa cubriendo de nácar dicho grano, dicha partícula. Son colocadas, dice, varias capas de nácar hasta que la pequeña partícula u objeto queda convertida en una perla. Entonces nosotros pues las vemos y decimos qué linda, ¿verdad? Esta ostra. Pero su proceso no ha sido nada fácil. Algunos dicen que producto de las heridas que la ostra recibe de las partículas que penetran en su interior, se forman las perlas. Esto significa que una ostra que no es herida, de algún modo no es capaz de producir perlas. Entonces tiene que ser herida, tienen que haber partículas entrando en su interior, y de esas heridas la concha emite esa sustancia llamada nácar, y envuelta esa partícula
dice que da lugar a una perla. Pero estamos hablando, repito, de un proceso de 8 a 10 años. Con razón, ¿verdad? No son tan baratas, son caras. Pero ¿qué lo hace caro? Su proceso. Diga conmigo proceso. Su proceso. Entonces aquello que es bello, hermoso, admirable, ejemplar, para nosotros, para nuestra vista, muchas de esas cosas no surgen de la casualidad. No surgen de lo espontáneo o de lo arrebatado de la vida, sino es el producto de un proceso. Fíjese, un proceso que para muchos es un proceso duro, difícil, hasta llegar a su estado final y llegar a ser lo que son. Mire, el famoso Abraham Lincoln, quien llegara a ser el presidente de los Estados Unidos, se dice que fue un hombre de fe, que oraba habitualmente, que leía la Biblia, conocía la palabra de Dios a profundidad y buscaba la dirección de Dios para su vida. Dice que testimonio de ello se encuentra en sus cartas y en sus discursos. Allí había, dice, palabra de Dios. Abraham Lincoln nació en medio de pobreza y se encontró rodeado de derrotas a lo largo de su vida. Perdió 8 elecciones 2 veces, falló en los negocios y sufrió un quiebre nervioso. Él podría haber renunciado a persistir, pero por seguir, a pesar de, llegó a ser uno de los más notables presidentes de Estados Unidos. En 1833, dice, pidió prestado dinero de un amigo para iniciar un negocio y a fin de año estaba en la bancarrota. Gastó 17 años de su vida para pagar esa deuda. En 1834 se lanzó en campañas por la legislatura estatal y ganó. En 1835 se casó y su esposa murió. Póngale usted. En 1836 tuvo una crisis de nervios y estuvo en cama por 6 meses. En 1838 buscó ser el portavoz de la legislatura estatal y fue derrotado. En 1840 fue derrotado nuevamente en elecciones. En 1843 se lanzó en campaña por el Congreso y perdió. En 1846 se lanzó otra vez en campaña para el Congreso y ganó. Y haciendo un buen trabajo en el Congreso. En 1848 se lanzó a la reelección del Congreso y perdió. En 1849 se buscó el trabajo de oficial de tierras en su estado y fue rechazado. En 1854 se lanzó en campaña para el Senado de los Estados Unidos y perdió. En 1856 buscó la nominación de vicepresidente en la convención de partido y obtuvo menos de 100 votos. En 1858 se lanzó en campaña por el Senado y perdió. Y en 1860 fue elegido presidente de los Estados Unidos. Qué fácil, ¿verdad? Qué galán llegar a ser un hombre tan notable. Pero todo el proceso que tuvo que pasar para llegar hacia donde Dios lo tenía dispuesto. ¿Verdad? Nos gusta el éxito, nos gusta la fama, nos gusta la fortuna, nos gustan las oportunidades, pero no nos gustan los procesos.
Y todo tiene un proceso. Todo va, fíjese bien, por etapas. La vida no es una experiencia única, sino un conjunto de experiencias que pueden ser diferentes las unas de las otras. Unas veces estamos en bonanza, otras en escasez, otras en armonía, otras en discordia, otras veces en salud, otras en enfermedad, otras con grandes expectativas, entre tanto otras transcurren en la desilusión o fracaso. Unas veces estamos en tristeza, otras veces en alegría, otras veces en luto, otras veces en dolor, otras veces en grandes logros, pero luego estamos en fracasos también. No es verdad. Entonces, ¿cuántas cosas llegan a suceder hasta que somos establecidos dentro del plan o propósito de Dios para nuestra vida? Debemos de entenderlo, ya la palabra de Dios lo dijo, que todo tiene, ¿verdad?, su tiempo bajo la tierra. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de esto, tiempo de lo otro, y por todo, fíjese bien, nos toca pasar. Ahora, una pregunta que surge es, ¿por qué es que Dios permite tanta experiencia y muchas veces difícil cuando Él tiene la capacidad de plantarnos en el éxito de la vida sin ninguna dificultad? ¿Por qué Dios permite tanta situación difícil? Cuando nosotros decimos, pero Dios pudo haberlo evitado. Dios pudo haberme ahorrado, ¿verdad?, mucho tiempo, muchas cosas. ¿Por qué permitió que fuera de esa forma, de esa manera? Y mire una cosa importante que hay que entender como creyentes en Cristo Jesús, no como creyentes, no, o más bien como personas inconversas no entenderían esto, pero como creyentes debemos de entenderlo. Y es que a Dios no le interesa solo que disfrutemos de nuestro propósito de vida, sino le interesa el cómo lleguemos a Él. El cómo para Dios es importante, esto es así, porque a Dios no solo le interesa nuestro éxito terrenal, sino también nuestro éxito espiritual. ¿Qué dice la palabra? Porque ¿qué aprovechará, dice, al hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su alma? Entonces, una cosa importante es que Dios trabajará no solamente para nuestro éxito sobre la tierra, sino también para nuestro éxito espiritual. Caminamos en la vida no solo para ser exitosos en lo que hacemos, sino también caminamos en la vida para que nuestro carácter vaya siendo transformado al carácter de Cristo. El mundo premia el éxito del hombre, pero Dios premia el carácter del hombre. Y eso debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Es la meta de un cristiano en la vida. Fíjese que cuando Dios o la palabra habla de la meta de un cristiano en la vida, no dice que sea ser un empresario o ser un profesional, que la meta de la vida sea el ser un buen empleado, el ser una buena ama de casa, o el ser un gran evangelista, o ser un gran pastor, o ser un gran servidor. La palabra no dice que sea eso la meta de la vida. La meta, oiga bien, de todo cristiano, dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de un creyente, de un cristiano.
¿Cuál es la meta de un creyente, de un cristiano? Hasta que todos lleguemos a la plenitud de la fe, a la estatura del carácter, dice, del varón perfecto, Jesucristo. Romanos 8:28 lo dice de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos cristianos. La meta de la vida de un cristiano es la madurez espiritual de su carácter, en donde el modelo o ejemplo de vida a seguir es el Señor Jesucristo. Entonces, si la meta de vida de un cristiano es la madurez espiritual, oiga bien, será a través de cada circunstancia, de cada situación o vivencia de la vida, que seremos probados en nuestro carácter. De manera o de modo que vayamos dando la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántas veces cuestionamos el por qué Dios permitió que atravesáramos por X circunstancia? ¿Por qué de esa desgracia? ¿Por qué de ese dolor? ¿Por qué de esa pena? ¿Por qué de ese sufrimiento tan grande? Cuando Dios lo pudo haber evitado. Siempre viene esa interrogante a nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? A mí me tuvo que pasar. ¿Por qué no le pasó a otro? Señor, yo te sirvo, te hacía esto, te hacía lo otro, pero a mí me tuvo que pasar esa situación. Y la respuesta es, ¿por qué pasamos situaciones difíciles? Y las pasamos, oiga bien, para aprender obediencia. Para aprender obediencia. Para que a través de dicha circunstancia fuéramos capaces de dar la medida del molde espiritual del carácter de Cristo que se requería para pasar dicha situación. Fíjese usted. Ese por qué siempre nosotros lo tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? ¿Por qué? Y la respuesta es porque necesitamos en esa área en particular aprender la obediencia al Señor. Aprender obediencia. Por eso es que por la palabra de Dios somos llamados al gozo cuando estamos en diversas pruebas. Porque son las pruebas las que nos forman o conforman en nuestro carácter, el carácter de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire cómo es el proceso de la paciencia. Dice que para que venga paciencia a nuestra vida, debemos de tener prueba. Y la prueba, dice, de vuestra fe va a producir paciencia. Entonces es en medio de la prueba que, obedeciendo al Señor, damos la medida del carácter de Cristo. Porque la paciencia es una cualidad de Dios.
La paciencia es una cualidad del Señor Jesucristo. Jesucristo, el Señor Jesucristo, es paciente. Y la pregunta sería, ¿y cómo adquiero yo la paciencia del Señor? A través de la prueba. La prueba me va a producir a mí, en mí, el carácter de Cristo. Amén, el carácter del Señor. Dice la palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Son las circunstancias o variadas situaciones de la vida las que forman en mí el carácter del Señor Jesús. Pero se forma cuando soy capaz de ver en cada situación de la vida una oportunidad para aprender a obedecer al Señor. Si lo entendemos de esta manera, ninguna situación de la vida se sale del propósito divino. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de ella. No importa que sea la situación más difícil, pero si la estamos viendo como una oportunidad para crecer en el propósito divino de que se forme en mí el carácter del Señor, la medida de esa prueba es lo que estoy requiriendo para que Cristo se forme en mi corazón. Pero si en vez de comprender que para cada circunstancia de la vida existe la oportunidad de crecer al carácter de Cristo, me habré negado al plan de Dios y optando por la desobediencia habré perdido la oportunidad de crecer, volviéndome un creyente resentido con Dios, amargado con las personas, desubicado del plan de Dios y listo para ser quebrantado por mi rebeldía. Cada circunstancia de la vida, en cada situación, no importa cómo sea, no importa las características que tenga, si la vemos en términos de obediencia al Señor, habremos ganado. ¿Y por qué este disgusto con el jefe? ¿Por qué este desempleo? ¿Por qué esta situación? Para aprender obediencia. No es para irse al sindicato. No es para ir con pancartas allí. Sí, ¿verdad? Los jefes, quiten al fulano, quiten al sultano. No nos paga bien. No hacemos eso. Si no entendemos, óigase bien, entendemos que podemos producir de circunstancias difíciles. ¿Y cómo producimos? Siendo obedientes al Señor. Gozándose, dice, en las pruebas. No es fácil gozarse en las pruebas. ¿Cuántos se gozan en las pruebas? Yo creo que no lo hacemos con tanta dificultad. Cuando usted no tiene empleo, no tiene trabajo, le cuesta cantar. Usted está pendiente que hay algo que no ha cubierto. Pero, repito, hay bendición en su circunstancia. Hay bendición en su situación. Yo vengo a decirle en esta mañana que no importa lo que usted viva, lo que usted esté atravesando, eso no fue enviado para destrucción de su vida. Eso no fue enviado para tragedia de su vida. Eso no fue enviado, óigase bien, para humillarlo a usted. Eso fue enviado para que a través de esa circunstancia usted crezca en el carácter de Cristo. ¿Y cómo crezco? Obedeciendo al Señor. No me voy a ir a pelear con el jefe. No me voy a ir a pelear con la vecina.
Voy a aprender obediencia con la vecina que ofendió. ¿Y cómo aprendo la obediencia con la vecina? Pues yendo y diciéndole, vecina, perdóneme. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es la situación de la que usted dice, Señor, pero qué duro fuiste? Pero ¿por qué me tratas de esa forma? ¿Por qué me tratas de esa manera, Señor? No es posible que lo hayas permitido. ¿Por qué? Para formar el carácter de Cristo en esa área en particular. Porque en esa área, así como lo oye usted en esta mañana, el Señor te quiere obedeciendo. ¿Cómo nos quiere el Señor? Obedeciendo. En esa área en particular. ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Es duro esa expresión. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Obedeciendo al Señor. Mire usted el caso de José, el hijo de Jacob. Que José hubiera optado por desobedecer a Dios en cada circunstancia difícil que este hombre le tocó vivir. Hubiera vivido resentido con sus hermanos. Porque los hermanos lo metieron en una cisterna y lo vendieron como un esclavo. Qué buenos recuerdos tenía José de sus hermanos. No tenía buenos recuerdos. Hubiera levantado odio contra la mujer de su amo Potifar por haberlo calumniado y propiciado que lo llevaran a la cárcel y que su amo pensara mal de él. José, según lo sucedido, no calificaba humanamente para que fuera un hombre que llegara a tanto éxito. No pegaba. Tenía demasiados recuerdos en su vida que lo marcaban trágicamente para ser una persona desilusionada, frustrada, amargada, derrotada, de todo. ¿Cuántas cosas han sucedido en su vida que lo han marcado negativamente? Como para que usted esté diciendo, no, verdad, es que yo no puedo salir adelante porque aquí está en mi mente, dicen algunos. ¿Vos crees que se me olvida? Aquí está, ¿ve? Todo lo que me hicieron, todo lo que levantaron, mire, ve, aquí está. Así es la expresión de muchos. De cuántas cosas usted dice, mire, aquí está, no se me olvida. Pero en esta mañana el Señor te manda un mensaje. Y ya lo cantábamos, fíjese. Dice, tu misericordia es mejor que la vida. Podemos optar por la misericordia del Señor, recrearnos, disfrutar el hecho de que fuimos, fíjese bien, comprados con gran precio por la sangre del Hijo de Dios. O sea, tenemos de dónde regocijarnos en el nombre de Jesús. Pero ¿cuántos recuerdos? A mí me llama mucho, yo siempre les he comentado de Sandra Baker. A lo mejor algún día pudiéramos traer a Sandra Baker, una mujer abusada en su niñez, una mujer golpeada duramente de la vida,
pero exageradamente, como para esconderse, ¿verdad? Porque cuando ha habido ofensa, ha habido humillación, lo que las personas quieren hacer es esconderse, o los queremos esconder. Y muchos estamos tratando de escondernos de los demás por la vergüenza que andamos llevando en nuestro corazón de aquellas cosas pasadas. Nadie sabe, pero nosotros percibimos para nosotros mismos que todo mundo sabe lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy atravesando. Y me gusta mucho ver a Sandra Baker, una mujer linda en el Señor, bella en el Señor, cuyo plan de Satanás fue destruirla desde su niñez. Y muchos exactamente vivimos en las mismas circunstancias y en las mismas situaciones. Así como hay un plan de Dios para nuestra vida, también hay un plan del enemigo. Así como comenzó a funcionar el plan de Dios para usted, también estaba funcionando el plan de Satanás. Pero qué bueno es que la misericordia de Dios sea más grande que la vida. Amén. Y que sea mucho más fuerte. Y que no importando, fíjese bien, la humillación, la desgracia que nos pudo haber ocurrido en el pasado, hoy día tenemos la capacidad de levantarnos en el Señor, ¿verdad? Y no vernos como personas dignas de lástima o dignas de conmiseración, como muchos estamos deseando quizás que nos miren. Porque nos gusta, ¿verdad? Que nos digan pobrecita la fulanita, pobrecita la menganita. Y no somos pobrecitos, porque tenemos la capacidad en el Señor de poder superar muchas situaciones de la vida. Dios es capaz, hermanos, de sanarnos de nuestro corazón. Dios es capaz de limpiar nuestro corazón de todo el mal y hacer que el recuerdo del pasado no tenga fuerza en nuestra vida, que lo que tiene fuerza es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Entonces ahí está, mire, José. José no calificaba humanamente para que fuera un hombre que llegara a tener tanto éxito. Por los golpes de la vida, porque sus hermanos lo trataron muy mal, porque una mujer lo calumnió, porque tuvo la experiencia de ir a una cárcel. No hubiéramos pensado que un hombre de tanto éxito viniera de tanto desprecio, de tanta calumnia, de tanta humillación. No lo vemos humanamente así. Pero sabe, José optando por una actitud de obediencia, dice la palabra de Dios, que aún frente a lo duro de su vida, José fue un hombre que no atribuyó despropósito a todo lo que Dios le permitió sucediera en su entorno. Todo lo que José vivió lo sostuvo con fuerza, porque José entendió que Dios tiene propósitos más grandes que los que tiene Satanás con nosotros. ¿Y sabe qué dijo José? Vosotros, les dijo a sus hermanos cuando se enfrentó a ellos, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Yo quiero decirle, oiga bien, dice, vosotros pensasteis mal de mí.
El enemigo piensa mal contra nosotros. Eso ni lo dude. Él está pensando mal contra nosotros. Pero oiga bien, y esa es la buena noticia. Dice, mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo transformó para bien. O sea, de esa situación que no has entendido aún que tiene propósito en Cristo Jesús. Tiene propósito. No atribuyas despropósito. Di en toda circunstancia, Dios tiene un propósito para mí. Amén. Dios tiene un propósito. Llegar al propósito de vida que Dios tenía destinado para la vida de José no fue algo de la noche a la mañana, sino todo un proceso que moldeó diversas áreas de su vida. Al igual en nosotros, nuestro destino de vida en Cristo no podrá alcanzarse de la noche a la mañana, sino a través de un proceso. Un proceso que apertura diferentes etapas o diferentes situaciones, pero ninguna de ellas, ni una de ellas son nuestro destino. Solo son parte del proceso hasta que somos establecidos dentro del plan de Dios. Una pregunta que debemos hacernos buscando animarnos en momentos difíciles ¿es esto a lo que fui llamado por Dios? ¿Sí o no? Si no es eso a lo que fue llamado por Dios, esa situación que usted vive es temporal, es ocasional o es pasajera. Solo es cuestión de tiempo para que las cosas cambien y usted esté en una realidad distinta, en una realidad diferente. Los planes de Dios no son temporales. Los planes de Dios son eternos, pero usa lo temporal para establecernos en lo eterno. Dice la palabra, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Existen dos aspectos del carácter que son vitales cuando se trata de llegar al propósito de Dios o ser establecidos dentro del plan de Dios. Y eso lo leemos en Hebreos capítulo 6, versículo 11. Oiga lo que dice esta palabra tan linda. Esta palabra es preciosa, oiga bien. Dice Hebreos 6, 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. En otras palabras, no desviándonos, sino permaneciendo siempre viendo el blanco, viendo al Señor. Pero oiga el versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dos cualidades importantísimas si queremos ver las promesas de Dios cumpliéndose en nuestra vida. O más bien la pregunta sería, ¿cuándo queremos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, hermanos? Dice que hay dos cualidades que debemos desarrollar para eso. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué actitud me llevará a heredar las promesas de Dios? La fe y la paciencia. Diga conmigo, fe y paciencia. La fe nos ayuda a no ser persuadidos
o influenciados por las cosas que se miran. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. El que vive por fe aprende a no creerle a las circunstancias, sino al Señor. Esa es parte de mi fe. Estoy manifestando fe. Óigase bien, estoy mostrando fe cuando no le creo a las circunstancias, cuando le estoy creyendo al Señor. Sí, pero es que yo no miro, no lo mira. Y cuando no lo mira y lo cree, es porque usted tiene fe. El que vive por fe aprende a no creerle a las circunstancias, sino al Señor. El que tiene fe ha desarrollado un sentido por lo desconocido, que vive viendo lo que no se ve. Dice Hebreos 11:27, por la fe Moisés, ¿verdad?, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mire, la fe no es una experiencia pasiva, sino activa, pues impulsa a la voluntad a actuar en lo que cree. ¿Sabe qué dice la palabra? Que por fe muchos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. No dice que se tiraron en la cama a esperar a ver qué pasaba. ¿Verdad que no dice eso? Dice, es que vivo por fe. Entonces no hago nada porque vivo por fe. Y dice, por la fe muchos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué? Por la fe. Pero ha descubierto usted que el concepto de fe que nosotros tenemos es no hacer nada. Cuando la fe dice que conquista, la fe se atreve. La paciencia se manifiesta como una fortaleza espiritual interna que resulta ser más fuerte que mis pensamientos y mis sentimientos. La paciencia nos hace permanecer en pensamiento dentro de la soberanía de Dios y nos hace permanecer en el tiempo convencidos del plan de Dios. El que tiene paciencia dice, Señor, te puedes tardar todo el tiempo que quieras y aquí te estaré esperando. Yo confío en que tú vendrás, Señor. Oiga lo que dice esta palabra, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:35, versículos lindos de la palabra. Se lo vuelvo a leer, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La forma como alcanzamos las cosas son mucho más importantes que las cosas mismas que alcanzamos. Moisés fue usado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Pero cuando Dios da testimonio de Moisés, no hace mención de tal obra, sino la palabra de Dios dice, y Moisés, dice, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios.
como siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir, Dios testificó del carácter de Moisés, no de lo que Moisés había hecho. No dijo, mire, este hombre Moisés es el que sacó. No hizo mención de su obra, sino habló de su corazón y dijo, Moisés es fiel a mi casa. Es fiel a mi casa. En el carácter está el peso de lo eterno. Y es el carácter del Señor Jesucristo, lo que Dios le atribuirá recompensa. Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a vivir, a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Debemos estar preocupados como Pablo, pero no preocupados por alcanzar cosas, sino alcanzar el carácter de Cristo. Más que hacer, somos invitados a ser semejantes al Señor Jesucristo en carácter. El carácter me da poder. El poder se debilita cuando no existe carácter. Pablo decía a los colosenses, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, que sea el Señor nuestra esperanza. Póngase de pie. En esta mañana no podemos irnos sin antes hacer un llamado a la vida de aquellos que aún no reciben a Jesús en su corazón. Toda persona en el mundo, quien quiera sea, tiene un compromiso bien serio con Dios. Y es el de reconocer a Jesús como Señor y como Salvador. Y en esta mañana, usted que está como invitado, tiene la oportunidad de reconocer a Jesús. Yo voy a suplicarle que si usted aún no ha hecho su decisión de fe y quiere hacerlo, levante su mano. Indíquelo levantando su mano. Y vamos a orar por usted. Hermanos servidores, ustedes pueden ayudarnos también. Bueno, hay una persona viniendo acá. Gracias, hermana. Estamos esperando por usted que venga. ¿Hay alguien más viniendo? Vamos a orar por nuestra hermana, nuestra amiga. Hágame el favor de extender su mano.
Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Antes de irnos, podemos venir a este lugar. Y si le hemos restado propósito a alguna situación, creyendo que Dios no tiene control de ella, hoy podemos venir para decirle: Señor, sé que cosas nuevas vas a enseñarme de esta situación o de esta circunstancia. Señor, me dispongo para obedecerte en esta situación, Señor. ¿Quién quiere decirle eso al Señor? Hágame el favor de venir. No restar despropósito, sino decirle: Señor, sé que de esta circunstancia vas a sacar lo mejor, Señor, si obedezco. El carácter del Señor Jesucristo está siendo forjado, está siendo formado. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó.